ahí estamos y hoy nos toca nada más ni nada menos que el capítulo 7, que nos va a contar, nos va a explicar, nos va a predicar Eva. Y pues antes de que ella pase por aquí, vamos a leer este capítulo 7, ¿de acuerdo? Así que Josué, capítulo 7, dice: sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia la ciudad de Jai, lugar cercano a Betabén, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3 mil soldados, pero estos salieron huyendo ante los de Jai. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué rompió sus ropas y se postró rostro en tierra ante el arca del Señor y permaneció allí hasta la tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo y echaron ceniza sobre su cabeza. Josué reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego los entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio para tu nombre? Y el Señor contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen este botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, dijo también Dios, consagra al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana. Yo, el Señor, lo declaro. Lo que ordené destruir continúa en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido esas cosas. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto con su familia y sus posesiones, porque ha violado el pacto del Señor y ha causado una gran vergüenza a todo Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué ordenó que se presentaran una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera.
Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No ocultes nada. Acán respondió: Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Sinar, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Los codicié y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi tienda de campaña. La plata está también allí debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su tienda de campaña y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Bueno, pues decimos que Eva venga aquí y vamos a orar por este tiempo de exposición de la palabra. Pues Señor, nos ponemos delante de ti con la voluntad de aprender, de escuchar, de no ir ante este texto que tiene su grado de dureza, Señor, con reticencias o con prejuicios, sino con el deseo de que tú nos hables. Y ponemos a Eva, Señor, también delante de ti, para que la utilices, para que sea tu instrumento para hablarnos en este momento, Señor, cuando abrimos tu palabra. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, Valle de Acor, que no de Nacor, perdón, tenía que decirlo. Ay. Vale. Casi que en papel hubiera sido más fácil, ¿eh? Es que yo y las tecnologías, en fin. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Sí? Venga, va, que solo va a ser media hora. Como dicen, Acor es un poco durillo hoy el tema, sí, pero vamos a irlo desmenuzando un poquito a ver qué le podemos sacar, ¿no? A esto. Bien, pues ya tenéis aquí proyectado el título. El título de hoy dice: avanzar exige detenerse, obedecer y deleitarse en Dios. Luego volvemos a él. Cuando uno sale a caminar por las montañas, y más por las rutas muy clásicas que mucha gente hace, pues el camino al principio está súper marcado, ves perfectamente por dónde tienes que ir porque está muy pisado, pero según vas subiendo y según el pico al que quieres llegar, sobre todo si es en alta montaña, empieza a ver lo que se llama la tartera. En la tartera encontramos morralla, que no dejan de ser piedras, normalmente de granito, también puede ser caliza, que se va desmoronando. Si hay glaciares o si hay nieve perpetua allí todo el año, pues se da este fenómeno, ¿no? Y entonces el camino, ostras, ya no es un camino tan marcadito, ¿verdad? Con las hierbas a los lados y todo eso. Ya el camino empieza a ser pedregoso, difícil y cuesta de ver por dónde tenemos que ir. Si a esto le sumas, a ver si... que lo tengo apagado, claro.
¿Que son las 5 de la mañana? ¿Solo ves con lo que te ilumina tu frontal? Hay niebla y montones de piedras de granito, todas iguales, unas grandes, otras pequeñas, pero no ves el camino. Entonces somos Aarón y yo en el año 2011 intentando subir a la Neto, ¿vale? Más o menos la imagen era así, falta la niebla. No se veía absolutamente nada, solamente piedras y piedras por todas partes y alguna lucecita que intuías, pero claro, puede ser gente que va a otro pico, a la Maladeta, podían ser otros caminos, ¿verdad? Entonces buscábamos hitos de piedra. Los hitos de piedra son unas marcas que dejan los excursionistas normalmente, donde hay una piedra más grande, luego otra más pequeña, otra más pequeña. Son como unas montañitas. Pero cuidado, que los hitos también te pueden estar marcando otras desviaciones que no es la tuya. Así que nos encontramos en esta tesitura. No teníamos GPS, no teníamos cobertura porque estábamos a 3.000 metros básicamente, y también la noche de antes o los días antes no nos preocupamos en descargar la ruta. Así que sacamos nuestro mapa de papel, como antaño, que a mí ya me va bien, pero claro, había que encontrar la ruta en esa tesitura, ¿no? Un camino fácil que se va volviendo cada vez más complicado y difícil y te hace perder tiempo. Quedaos con esto. Volvemos a nuestro título. La de la foto, por si os lo estáis preguntando, no soy yo, es una foto de Google, ¿eh? Pero hoy me iba bien con el tema, me parecía bonita. Pero quedaos con el tema este del camino, hoy vamos a pensar mucho en esto. Como hemos estado viendo durante estas semanas, el libro de Josué es el nuevo Moisés, el Moisés 2.0. Como Moisés, Josué, vuelve a ser el líder que nos hace de mediador entre Dios y el pueblo de Israel, intentando conquistar la tierra prometida y a la vez mantener fiel a este pueblo que no para de perderse y que se consagre. Al igual que en el Éxodo, tienen su propio paso por las aguas, aunque en esta ocasión, en vez de ser el Mar Rojo, pues tenemos el río Jordán, como nos explicó Rubén. Y quizás por estos paralelismos se le ha llamado a Josué el segundo Éxodo. Bien, venimos hoy ante la victoria de Jericó. Bueno, una gran batalla empoderadora en que la victoria estaba solamente si se mantenían fieles confiando en Dios. Una ciudad grande, amurallada, difícil de conquistar, es reducida a escombros y a ceniza porque hubo un gran incendio. Y vemos como los soldados de Israel solo tienen que esperar el momento adecuado y seguir ciertas órdenes. Luchó el Señor. Entonces, con este papel un poco pasivo, los soldados estaban relajados, ¿verdad? Ostras, qué éxito más épico, si prácticamente no hemos tenido que hacer nada. Y llenos de confianza, pues querían seguir ganando guerras. Pero vamos a ver qué pasa. Bien, nuestro capítulo de hoy, como nos ha leído Nacor, en su Biblia ponía sin embargo, pero en la mía, que es la Reina Valera, empieza con un pero. Ay, amigos, cuando la primera palabra es pero, como dice muy bien Paco Portillo, ¿qué va a pasar aquí? Aquí los peros nos marcan una disrupción en la historia y si venimos de ganar, ahora vamos a perder. Bueno, ¿por qué este título? Avanzar exige detenerse. Parece como contradictorio, ¿no? Esto es una contrariedad. Pero sí, para avanzar hay que prepararse, hay que valorar. Obedecer, dice también. Pues sí, también para obedecer primero hay que consultar y deleitarse en el Señor. Esto es más fácil. Vamos a repasar un poquito la historia. Versículo 1. Tenemos que hay un pecado que está oculto. Encontramos aquí un líder de tribu que se llama Acán, que desobedece y se queda con 3 cosas que no son suyas.
un manto babilónico, plata y oro, ¿verdad? Pero, ¿por qué razón no podía quedarse el pueblo con un botín de guerra? ¿Cuál era la orden? Pues si vamos a Josué 6, del 18 al 19, dice, pero vosotros guardaos de quedaros con algo consagrado al exterminio. No toquéis ni toméis cosa alguna de lo consagrado al exterminio, no sea que hagáis caer la maldición sobre el campamento de Israel y traigáis la desgracia. Pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados al Señor y entren en el tesoro del Señor. Bueno, la orden es clara. Dios había conquistado esta conquista de la tierra prometida, Haram. Y esto quería decir anatema, que quería decir consagrado. Así que la orden era fácil. Todo el material requisado, ropa, ganado, joyas, dinero, o bien se destruía en el fuego, o bien era consagrado a él. Y aquí tenemos a Can, que peca de dos formas. Primero roba y luego esconde. Y seguimos en el versículo 2 con una historia totalmente diferente. Parece como que van las dos en paralelo. Derrota en Jai, versículo del 2 al 5, ¿no? Así de entrada dices, bueno, ¿y qué tiene que ver el 1 con el 2? Pues luego tiene que ver, como hemos visto. Nos dice, Israel inicia un nuevo ataque, pero esta vez a una ciudad pequeñita, una ciudad que se llamaba Jai. De hecho, Jai significa montón de piedras. Así que, a ver, ni el nombre nos asusta mucho, ¿no? Nos parece muy poderoso, montón de piedras. ¿Qué importancia tenía entonces conquistar Jai? ¿Por qué era de interés? Pues estaba situado geográficamente a 3 kilómetros de Betel y geológicamente estaba a las puertas del macizo central de Canaán y todo pasaba por Jai. Así que a nivel geopolítico era un punto estratégico que había que adquirir. Vendría a ser algo así como una Groenlandia, ya me entendéis. Así que Josué envía a unos hombres, que son unos espías, vamos, para ver qué está pasando en Jai, y estos vuelven y le dicen, versículo 3, no fatigues a todo el pueblo con ir allí porque son pocos. ¡Hala! Algo así como, estos son unos pocos desgraciados, vamos a enviar solo 4 efectivos, no vayamos a cansar a toda la tropa, ¿no? Oye, perfecto. Ciudad insignificante, estratégica para nuestra conquista, vamos a por ellos. Un plan sin fisuras. Pero, confiados y sobrados, podríamos decir, enviaron a pocos soldados. ¿Y qué pasó? Pues nada, estrepitosa derrota, ¿verdad? Resulta que los de Jai habían preparado una estrategia militar y en las pendientes de la cantera, como nos ha leído Nacor, les hicieron ahí una redada, como pasa en las superproducciones estas de batallas, que son tan chulas de ver. Pues eso pasó, que la estrategia militar pudo con ellos. Y dice que murieron 36 israelitas, lo cual así aparentemente no parece demasiado, pero salieron corriendo, ¿cuántos? 3.000. ¡Wow! Madre mía, vaya giro de guión, ¿verdad? Los grandes vencedores en Jericó ayer, hoy derrotados por el montón de piedras. ¿Y esto qué sentimientos causó al pueblo israelita? Pues el primero de todos, miedo. Miedo. Pensaron, si estos nos ganan, ¿qué va a pasar con todo lo que nos queda por conquistar aún? Después, desánimo. Dice en la versión Reina Valera, en el versículo 5, dice, el corazón del pueblo desfalleció y se volvió como agua. Yo, os soy sincera, la primera vez que lo leí no sabía qué quería decir, como agua, así que lo busqué porque me pareció muy poético. Y resulta que como agua es tener el ánimo completamente derramado, como un líquido que se cuela, ¿no? Vacío, profundamente débil. Y además tenían confusión. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Pero por qué hemos perdido? ¿Qué hemos hecho mal?
Y con estos 3 sentimientos, Josué se tira al suelo, rasga sus vestiduras, se pone a pedirle al Señor, ¿por qué nos hiciste cruzar el Jordán para ahora derrotarnos? Josué no entiende por qué Dios ya no los acompaña. Este Josué, un poco ensimismado, ¿no? Cree que Dios ha fallado a su promesa, exige una explicación y siente incluso que lo ha ofendido. Versículo 9 dice, ¿qué pasará con tu gran prestigio para tu nombre? Esto Josué hablándole al Señor. Un poco, ¿qué será de tu reputación, no? Josué está confundido, navega entre dolor, vergüenza, un orgullo que ha caído, ¿verdad? Fijaos cómo, para entender un poco mejor qué estaba sintiendo él, este versículo que encontré en Josué 6, capítulo de antes, el último de todos, el 27, dice, el Señor estaba con Josué, esto cuando acababan de ganar, el Señor estaba con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Y en otras versiones he encontrado, y se hizo famoso por todo el país. Ah, vaya, Josué, que te has labrado una fama y ahora hay que mantenerla, ¿no? Como has perdido, pues te sabe mal. Un poquito para entender qué estaba sintiendo, ¿no? ¿Estaba Josué confiando demasiado en sí mismo? ¿Consultó Josué al Señor antes de ir a la batalla? La respuesta de Dios, que la encontramos del versículo 10 al 15, dice, Dios es directo y además parece que no tiene demasiada paciencia con él, ¿no? En el versículo 10 le dice, mira, levántate, ¿qué haces ahí? Israel ha pecado, que es otra manera de decirle, no dudes de mi fidelidad como Dios, porque el problema no es ese, no va por ahí, el problema lo tienes tú, en tus filas. Hay un pecado oculto en el pueblo y hasta que no desaparezca, yo no puedo volver a estar en armonía con vosotros. Si queréis avanzar, la solución es santificaros. Del 16 al 18 descubrimos al culpable. Josué es guiado por Dios, tribu por tribu, familia por familia, hasta descubrir quién ha sido el que ha escondido algo que no era para ellos. Pasa por la tribu de Judá, la familia de Zera, hasta que al final el cerco se va cerrando y Acán tiene que confesar. Y Acán mismo confiesa y sobre sí mismo explica varias cosas. Si os fijáis, Josué empieza la conversación un poco con ternura, ¿verdad? Le dice, hijo mío, como diciendo, ¿de verdad tengo que pasar por esto? No quiere como añadirle más dolor porque ya sabe lo que va a venir, Josué probablemente. Y Acán, acorralado, en versículo 20, le dice, es cierto, esta es mi falta. Y fijaos qué verbos usa Acán para explicar lo que ha hecho. Vi el botín, manto, monedas y oro, ¿vio? Me deslumbraron, dice en alguna versión, es decir, que codició. Tomé y me apropié de ellos y escondí en un hoyo que cavé en mi tienda. Así que vio, codició, tomó, escondió. El proceso del pecado es claro, ver, desear, actuar y ocultar. No había robado solo objetos materiales, sino que también había ensuciado la pureza y la santidad a su tribu en especial, pero por extensión también a toda la nación israelita. Y acabamos con la historia, en nuestro repaso así rápido. Del versículo 22 al 26 vemos las consecuencias que esto trae y por fin la restauración. Consecuencias duras. Acán y todo lo que tiene es destruido. Versículo 25, todos los israelitas apedrearon a Acán y los suyos y los quemaron. Y luego colocaron un montón de piedras sobre ellos, y aquel lugar se llama Valle de Acor, que quiere decir Valle de Destrucción.
¿Era necesario? A Acán, a los suyos, a sus hijas, sus hijos, el dinero, el manto, el lingote de oros, los bueyes, los asnos, las ovejas, su tienda. ¿Era necesario? Dios aparta la ira de los israelitas fulminando a Acán y a su familia. Y a nuestros ojos occidentales y a nuestro tiempo, esto puede parecer una medida muy drástica. Pero pensemos en varias cosas. Primero, no sabemos si Acán se arrepiente de lo que ha hecho. Todo apunta a que no. En ningún punto nos lo pone. Es más, se esconde hasta el último momento en que ya se ve totalmente acorralado y tiene que confesar. Además, aunque no se explica en el texto, en aquella cultura la vida comunitaria era muy importante y el sentido individual, en cambio, apenas tenía valor. Si no, recordar la historia de Ruth y de Noemí, ¿no? Tú eras válido en tanto en cuanto formases parte de una comunidad, de una tribu o de una familia. Por eso, el pecado de una sola persona afectaba la relación de todos. Se cree además que todos estos son, cada comentarista dice lo suyo, pero se suele creer que todo el clan estaba al tanto de este tema. ¿Por qué? Pues porque vivían todos juntos en la misma tienda, básicamente. Y de ahí que probablemente, muy probablemente, vamos a decir con prudencia, pero todo apunta a que debían ser cómplices. De ahí la importancia de erradicar el problema de esta tribu, porque esto, si se extrapolaba a la otra tribu, al final teníamos que todo el pueblo israelita empezaría a pecar y a extenderse, ¿no? Y finalmente vemos como después de que el Señor aplaca su ira, el pueblo de Israel vuelve a gozar o vuelve a tener el favor de Dios y vuelve a restaurar su relación. Quizás os esté resultando un poco molesto, os esté molestando el grado de violencia que tienen estos capítulos de Josué y puede parecer que Dios está intentando hacer un genocidio étnico con los cananeos, con los jebuseos, con tanta destrucción y tanta masacre, ¿verdad? Pero lo que nos quieren mostrar estas batallas es que Dios no deja al pecado que campe a sus anchas, no lo deja impune. Lleva siempre la justicia delante de la maldad humana. Y recordemos que los cananeos sacrificaban niños, eran especialmente corruptos con el sexo, violaciones, incestos, etc. Dios no quería que el pueblo de Israel se mezclase y se contaminase con las costumbres que tenían los cananeos, con su cultura, con sus ídolos, así que era necesario cortar de raíz y destruirlo todo. Pero vemos que el Señor siempre está abierto a los que se vuelven a Él. En sus leyes de guerra, primero les ofrecían una oferta de paz, como leemos en Deuteronomio 20:10. Dice, cuando te acerques a una ciudad para atacarla, hazle primero una oferta de paz. Aquí teníamos opciones. Y tenemos ejemplos de que Dios es compasivo con quien le busca. Por ejemplo, Rahab y su familia era una gabaonita, pero buscaba a Dios. Y por tanto es protegida, ¿y de qué manera? De una manera sobrenatural. Y en cambio, hoy traemos el ejemplo contrario. Acán era un israelita, pero se portó mal y fue destruido. Así que podemos sacar 3 conclusiones rápidas de esto. 1. Dios nunca mira razas, sino corazones. 2. Dios es justo y no deja que el mal campe a sus anchas. Y 3. Dios siempre da oportunidades de arrepentimiento. Pero, ¿qué aplicaciones podemos tener hoy con nuestro texto? Los pecados ocultos siguen teniendo consecuencias para ti y para la comunidad. Acán pecó en secreto, pero el impacto fue público. Actitudes que nadie ve, pensando en nosotros, pero que puedan estar ahí. El orgullo, la envidia, la crítica, el resentimiento. Esto inevitablemente va a influir en otros. Hábitos ocultos que tú solo sabes, malos pensamientos, pereza o hiperproductividad, lo contrario.
para intentar no pensar, alimentar nuestro ego, pequeñas desobediencias que justificamos o las famosas mentiras piadosas, conflictos sin resolver. Bueno, ya otro día le pido perdón, que hoy parece que no está receptivo. Estos son problemas que se enquistan y que, como decimos, es cosa tuya, pero afecta a los demás. Y como sabéis, en 1 Corintios dice, si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y a nivel de iglesia, somos un mismo cuerpo en constante afectación unos con otros, cosa que hace que el pecado de uno solo sea un arma de destrucción masiva. Seguro que os vienen a la cabeza algunos ejemplos, por desgracia. Así que aunque nadie más lo sepa, hay rincones en nuestra forma de vivir que necesitan revisión. Eliminemos las zonas grises de nuestra vida, porque eso afectará a nuestra paz, afectará a nuestras relaciones y a nuestras decisiones. Pensemos como personas, como individuos, qué podemos hacer para hacer mejores comunidades, mejores familias, mejores trabajos en tu lugar de trabajo. Otra aplicación que podemos sacar de este texto es que confiarse en victorias pasadas es peligroso. Después de Jericó, Israel baja la guardia, estrepitosamente, ¿estamos de acuerdo? Y podemos pensar, bueno, esto ya lo he superado, esto antes ya me ha ido bien, no es tan grave y voy a hacerlo a mi manera. Con sinceridad, no sé vosotros, pero yo he luchado muchas veces en Jai con mi espada de autonomía y no veas qué uso le doy, ¿no? La autosuficiencia nos puede hacer ignorar a Dios y perder las batallas más pequeñas. Y lo peor es que lo hacemos prácticamente casi sin darnos cuenta, ¿no? Y lo siento si esperas un tratamiento, porque no lo tengo. Es una de las cosas con las que lucho bastante a menudo. Solo sé que para Dios no hay ningún asunto pequeño que te preocupe. Él es el Dios de las cosas pequeñas, además, del corazón humilde. Y si no, piensa en Rahab. ¿Había alguien menos válida que ella? Mujer, extranjera, prostituta. ¿Y qué hace el Señor? La coge y la pone en el medio de una historia colosal. Dios es el Dios de las cosas pequeñas. Y en la iglesia, pues no tomemos ningún camino sin presentárselo a Él también. Cada etapa va a requerir obediencia fresca y no vivir de las rentas del pasado. Otra aplicación que podemos encontrar simplemente recordar que el proceso del pecado sigue siendo el mismo que al principio. Una idea, una excusa, una acción, un secreto nos pueden hacer querer ver, desear, tomar y esconder. Y cortar este proceso en las primeras fases nos puede evitar consecuencias mayores. También vemos que Dios no humilla, sino restaura. Dios confronta a Israel no para destruirlos, sino para volver a caminar con ellos. La corrección duele, ¿verdad? Cuando a un niño le dices no toques esto, no hagas lo otro, o haz esto, por favor, ya sabéis cuál es la respuesta, ¿verdad? Nos pone mala cara. La corrección nos molesta, y a los adultos también. Pero nos trae libertad, nos restaura la comunión y nos devuelve la paz, como pone aquí. Dice en Proverbios 10:17, el que atiende a la corrección va camino a la vida. El que atiende a la corrección va camino, hoy va de caminos, a la vida. Yo quiero ir camino a la vida. Y está la otra parte también, dice, y el que la rechaza, la pierde. Así que Dios no nos señala para avergonzarnos, sino para sanar. Dios quiere volver a caminar con nosotros.
Tengo un paciente que se llama Joaquín, desde hace unos 6 meses más o menos está viniendo a la consulta, una vez al mes, y le estoy poniendo un tratamiento intramuscular, que es un inyectable, de vitamina B12. Entonces él, pobrecito, desde hace 3 meses o así, cada vez que viene, bueno, os explico, la vitamina B12 sirve para aliviar muchas cosas, por ejemplo, una anemia, pero en su caso es para la pérdida de memoria. Entonces, cada vez que viene, yo abro, cargo, tal, y cuando ya estoy a punto de pincharle me dice, espera, ¿pero esto para qué era? Eva, ¿esto? Y digo, sí, Joaquín, esto es para la memoria. Dice, vale. Febrero, lo mismo. Eva, esto que yo vengo, pero no sé a qué vengo. ¿Esto para qué era? De verdad os lo prometo que es así. Digo, pues Joaquín, para la memoria. Sí, es verdad, venga, no pasa nada. Y esto que pues nos resulta un poquito gracioso, ¿verdad? También es un poco triste. Pensando en esto, pensaba que a veces yo con el Señor soy un poco como Joaquín. Vengo a la iglesia, soy buena cristiana, incluso oro, me esfuerzo por hacer mi devocional, tener mis tiempos con Él, pero se me olvida el porqué. No recuerdo que Dios tiene un propósito global conmigo. Se me olvida que el Señor me ha hecho promesas a mí también. Y me veo una y otra vez cada mes preguntándole, Señor, ¿esto para qué era? Como si ya no recordase la de batallas, la de montañas y la de caminos que he pasado con Él. Bueno, voy a ir acabando ya. Y vamos a traer este pasaje al Nuevo Testamento, a Jesús. El propio nombre de Jesús, Yehoshua, el propio nombre de Josué, Yehoshua, apunta a Jesús, ¿verdad? Y vamos a recordar ahora cuando Jesús tiene un encuentro con otro ladrón, con otra persona que usurpaba, y esta vez en la cruz, en sus últimos momentos de vida. Si lo queréis leer entero, está en Lucas 23, del 39 al 43. Pero vemos que aquí, ante el pecado, Dios ya no tiene que destruirlo todo, como en tiempos del Antiguo Testamento, porque Jesús es la figura que nos hace de mediador entre nuestro pecado y el Señor. Y seamos sinceros, todos los que estamos aquí hoy mereceríamos ser liquidados como Acán. Pero Jesús nos redime hoy, Jesús nos rescata hoy. Versículo 42 le dice el ladrón a Jesús, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús le contesta, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Los dos estaban agonizando y Jesús, hasta el último aliento, intenta restaurarlo, hacer una nueva versión de esta persona. Así que no importa lo ladrón que seas, lo que has hecho, porque si estás aquí hoy dudando de si Dios existe y de si te quiere, sí y sí. Si tu corazón está arrepentido, puedes encontrar esperanza hasta en el último momento de tu vida, aunque no esperes tanto. Bien, la subida a la Neto acabó bien, sí, vamos. La niebla se disipó, el sol salió, encontramos los hitos de piedra, cantaron los pajaritos, estuvimos 12 horas andando, pero pues pudimos llegar arriba. Tuvimos aquí glaciar, crampones, el famoso y temido paso de Mahoma y marmotitas así al bajar y un dolor de pies que, bueno, 2 días con los pies en un barreño de sal, ¿eh? Pero aparte de esto, todo fue muy bien. Pero, ¿cuánto mejor nos habría ido si hubiéramos mirado un poquito antes de salir la línea del mapa y nos hubiéramos estudiado un poco mejor la ruta antes de empezar a andar? ¿Y tú consultas habitualmente tu mapa con el Señor? ¿Dejas que Él decida la ruta, el material que llevas en la mochila?
Es un material técnico, un material que te va a servir, la comida, el agua, o tú añades tus cosas que pesan, que te hacen perder el tiempo, que te hacen quedarte sin energía. Avancemos con el Señor. Deja que Él tome las decisiones. No seas tan autosuficiente ni te fíes tampoco de que la montaña que hiciste antes fue fácil. No te confíes tampoco estando arriba en la cumbre porque te queda la vuelta, que es donde suelen pasar la mayoría de accidentes cuando uno está cansado, ¿verdad? Os dejo aquí unas preguntas para reflexionar. ¿Hay algo que estoy ocultando o minimizando con el Señor? ¿Hay alguna derrota reciente con la que el Señor me quiere hablar? ¿Me esté diciendo alguna cosa? ¿Qué necesito entregar hoy para volver a avanzar con Él? Bien, las respuestas pues las tenemos siempre aquí, en nuestro libro, ¿verdad? Así que voy a haceros poner de pie. Vamos a leer todos juntos un versículo. Este de aquí, el Salmo 37:5. Y con esto y una oración acabamos. Muy bien, todos juntos dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Pues Señor, muéstranos con amor lo que necesitamos corregir. No queremos avanzar sin ti ni un día más. No queremos esconder nada delante de ti. Límpiame, restaura mi relación contigo, porque encomiendo a ti mi camino, confío que tú actuarás. Guíame por las montañas y los caminos de mi vida. Amén. Que el Señor bendiga. Gracias, Eva. Sí que vamos fuera de hora, pero no recojáis aún.